Aquella mañana, un padre anciano miró a los ojos de sus dos hijos y comprendió que no tenía nada para darles, no había pan, no había dinero, solo hambre, frío y silencio. Pidió ayuda y recibió humillación. Fue enviado a buscar comida donde nadie debería hacerlo, pero esa misma noche, cuando todos dormían y nadie miraba, algo ocurrió frente a su puerta, algo que cambiaría su destino para siempre. Porque cuando los hombres cierran sus manos, Dios comienza a obrar en silencio. El altiplano boliviano se extendía como un océano seco y silencioso donde el viento helado golpeaba sin piedad los rostros curtidos por la pobreza y la soledad. Y en lo alto de una loma olvidada por el mundo se levantaba una pequeña casa de adobe con el techo de paja vencido por los años. Allí vivía Esteban, un hombre ya entrado en los 60. Con la espalda encorvada no solo por el peso del trabajo sino por el peso de la vida misma, junto a sus dos pequeños hijos, Lucas y Iván, que desde muy temprano habían aprendido que el hambre y el frío eran compañeros cotidianos, porque desde que su madre había partido de este mundo, Esteban había quedado solo enfrentando una realidad que no perdonaba, cultivando una tierra dura, seca y pedregosa que cada año parecía dar menos y exigir más, y aquel año la sequía había sido despiadada, no hubo papas, no hubo maíz, no hubo nada, solo polvo, viento y silencio. Y esa mañana Esteban despertó antes del amanecer al escuchar el murmullo apagado de los estómagos vacíos de sus hijos. Iván se aferraba al cuerpo de su hermano buscando calor bajo una manta raída mientras Lucas, con apenas 11 años, lo miraba con una mezcla de esperanza y miedo que partía el alma. «Papá, tengo hambre», susurró con la voz débil, y Esteban sintió como algo se le rompía por dentro, se arrodilló frente a ellos, los abrazó con fuerza tratando de ocultar la angustia que le oprimía el pecho, prometiéndoles que iría al pueblo y volvería con comida aunque en su corazón sabía que no tenía ni una sola moneda, ni un grano de maíz guardado, ni una papa olvidada en algún rincón, pero no podía permitir que sus hijos vieran su desesperación, así que tomó su poncho gastado, besó sus frentes y salió caminando por los senderos de piedra durante horas, con las sandalias rotas y los pies entumecidos, impulsado solo por el amor de padre, hasta llegar al pueblo donde recorrió el mercado suplicando con humildad un poco de comida, recibiendo miradas de desprecio y negativas frías que lo hundían más, hasta que vio a don Ramiro, el hombre más rico de la zona, rodeado de abundancia, con panes dorados, carnes humeantes y sacos repletos de alimentos, y reuniendo el poco valor que le quedaba se acercó para pedirle ayuda, pero en lugar de compasión recibió burlas y humillación cuando don Ramiro, riendo, le dijo que si tenía hambre fuera al chiquero a comer lo que dejaban los cerdos, palabras que se clavaron en el alma de Esteban como un cuchillo, y sin responder, con la dignidad hecha pedazos pero con el amor por sus hijos intacto, caminó hasta el chiquero del hacendado, soportando el olor y la vergüenza, recogiendo con manos temblorosas restos de papas y verduras medio podridas, porque el orgullo ya no importaba cuando en casa lo esperaban dos niños con hambre, y esa noche, al regresar, cocinó un caldo pobre pero caliente, viendo a sus hijos comer con avidez mientras una lágrima silenciosa recorría su rostro, sin imaginar que aquel acto de humillación sería el inicio de un cambio que transformaría su destino para siempre. La noche cayó sobre el altiplano boliviano como un manto oscuro y silencioso, y mientras el viento golpeaba las paredes frágiles de la pequeña casa de adobe, Esteban permanecía sentado junto al fogón apagado observando a sus hijos dormir con el estómago apenas calmado, preguntándose en silencio por qué Dios permitía tanto dolor sobre quienes no tenían nada. Pero aún así, en lo más profundo de su corazón, una fe humilde seguía encendida como una brasa que se negaba a extinguirse, porque Esteban había sido criado creyendo que Dios nunca abandona del todo a quien no pierde la esperanza, y aunque esa noche sus manos estaban vacías, su alma seguía aferrada a una oración silenciosa que repetía una y otra vez sin palabras, pidiendo solo fuerza para resistir un día más, y fue entonces cuando, al amanecer, al abrir la puerta para enfrentar un nuevo día de
hambre, encontró un saco de maíz apoyado contra la pared de su casa, limpio, intacto, como si hubiera sido colocado con cuidado por manos que no querían ser vistas. Y Esteban sintió que el corazón se le detenía por un instante, miró a su alrededor esperando encontrar huellas sobre la tierra helada, pero no había nada, solo el viento y el silencio. Y con los ojos llenos de lágrimas cayó de rodillas agradeciendo a Dios en voz baja, convencido de que aquella provisión no era casualidad sino una respuesta divina a su sufrimiento, porque en las escrituras que había escuchado de niño en la iglesia del pueblo siempre se decía que Dios escucha el clamor de los pobres. Y esa mañana Lucas y Iván comieron por primera vez en muchos días sin sentir miedo, mientras Esteban los observaba convencido de que el Señor había extendido su mano, pero el misterio no terminó ahí, porque la noche siguiente apareció un atado de papas frescas y al día siguiente un poco de charqui envuelto en hojas secas, y Esteban, aunque agradecido, comenzó a preguntarse si Dios estaba obrando directamente o si estaba usando a alguien como instrumento de su voluntad, y cada noche antes de dormir se arrodillaba junto a sus hijos para orar, enseñándoles que aún en la pobreza debían agradecer, que la fe no se mide por lo que se tiene sino por lo que se cree cuando no queda nada, y mientras tanto, en el otro extremo del pueblo, don Ramiro no podía conciliar el sueño, atormentado por la enfermedad repentina de su pequeño hijo Mateo, que yacía inconsciente en una cama rodeado de médicos impotentes, y por primera vez en su vida el hombre poderoso sintió miedo. Un miedo que el dinero no podía calmar, un miedo que lo obligó a entrar a la iglesia que siempre había despreciado, donde se arrodilló torpemente frente al altar y con la voz quebrada suplicó a Dios que no le arrebatara a su hijo, prometiendo cambiar, prometiendo reparar el daño causado, y en ese momento recordó el rostro humillado de Esteban en el mercado, las palabras crueles que había pronunciado, y sintió que una voz interior, firme y clara, le decía que nadie puede pedir misericordia si no es capaz de darla. Y esa misma noche, cuando su hijo despertó sin fiebre, respirando con normalidad como si nada hubiera ocurrido, don Ramiro comprendió que había sido advertido, que Dios le había mostrado el camino del arrepentimiento, y desde entonces comenzó a caminar cada noche en silencio hasta la casa de Esteban, dejando comida como un acto de penitencia, no buscando perdón y reconocimiento, sino tratando de aliviar su conciencia, sin saber que aquel campesino humilde estaba dando gracias a Dios por él sin siquiera conocer su identidad, porque así es la fe verdadera, aquella que confía incluso sin entender. Y mientras uno sembraba arrepentimiento en la oscuridad, el otro sembraba gratitud bajo el mismo cielo, sin imaginar que sus destinos estaban a punto de cruzarse de una manera que transformaría sus vidas para siempre. La incertidumbre comenzó a pesarle a Esteban más que el hambre misma, porque aunque cada amanecer encontraba alimento frente a su puerta y cada noche agradecía a Dios con el corazón lleno de humildad, su alma no lograba descansar sin saber quién era el instrumento que el Señor estaba usando para sostenerlos, y así, una noche en que la luna iluminaba el altiplano con una luz pálida y el viento silbaba entre las piedras como un lamento antiguo, decidió permanecer despierto, sentado junto al fogón apagado, observando a Lucas e Iván dormir abrazados, mientras en silencio pedía sabiduría para entender lo que estaba ocurriendo, y cuando el reloj invisible de la madrugada marcó el momento en que todo parece detenerse, escuchó pasos suaves sobre la tierra helada, un crujido casi imperceptible que lo hizo contener la respiración, se levantó con cuidado y, asomándose por una rendija de la puerta, vio una silueta envuelta en un poncho blanco que avanzaba lentamente, cargando un saco al hombro. Dejando la provisión frente a la casa como quien deja una ofrenda y huye antes de ser visto, y sin pensarlo, impulsado por una mezcla de gratitud y necesidad de verdad, Esteban salió tras aquella figura llamándola en voz baja, y el hombre se detuvo, girándose lentamente hasta quedar bajo la luz de la luna, y entonces Esteban sintió que el aire se le escapaba del pecho al reconocer el rostro de don Ramiro, el mismo hacendado que días atrás lo había humillado sin piedad, el mismo hombre que lo había enviado al chiquero como si no fuera digno de compasión, y por un instante el silencio fue tan profundo que parecía que el mundo entero aguardaba la reacción de aquel campesino herido,
pero Esteban no gritó, no reclamó, no levantó la voz, solo lo miró con los ojos llenos de preguntas y dolor, y don Ramiro, incapaz de sostener aquella mirada, bajó la cabeza y con la voz quebrada comenzó a confesarlo todo. Habló de la enfermedad de su hijo, del miedo que lo había llevado por primera vez a arrodillarse ante Dios, de la voz que escuchó en su conciencia diciéndole que nadie puede recibir misericordia si no aprende a darla, y de cómo comprendió que su riqueza no valía nada si su corazón estaba vacío. Mientras Esteban escuchaba en silencio sintiendo que dentro de él se libraba una batalla entre la herida abierta y la fe que siempre había predicado a sus hijos, porque recordar la humillación todavía dolía como una llaga reciente, pero también sabía que el perdón es el acto más difícil y más poderoso que Dios pide al ser humano, y cuando don Ramiro terminó de hablar, esperando reproches o rechazo, Esteban respiró hondo y dijo con una calma nacida del sufrimiento, que el hambre enseña más que el orgullo y que quien ha tocado el fondo aprende a reconocer la mano de Dios incluso cuando viene envuelta en arrepentimiento. Y sin entender del todo cómo, pero guiado por una fe que superaba el rencor, lo invitó a entrar a su humilde casa, a compartir un poco del caldo sencillo que había preparado, porque así como Dios no le había cerrado la puerta cuando él no tenía nada, tampoco podía cerrársela a quien ahora llegaba con el corazón arrepentido. Y mientras don Ramiro cruzaba el umbral de aquella pobre vivienda, sintiendo por primera vez en su vida una vergüenza que purificaba, ambos hombres comprendieron que esa noche no solo se había revelado un misterio, sino que había comenzado un camino donde el perdón sería la semilla de una transformación mucho más grande. El amanecer llegó despacio sobre el altiplano, tiñendo el cielo de tonos anaranjados mientras el viento seguía soplando con la misma dureza de siempre, pero dentro de la pequeña casa de adobe algo había cambiado, porque don Ramiro permanecía sentado en silencio en el banco de madera, con la mirada perdida y el corazón agitado por pensamientos que nunca antes se había permitido tener, y cuando los niños despertaron y lo miraron con cautela, Esteban les explicó con voz serena que aquel hombre ya no era un extraño sino alguien que había aprendido una lección dolorosa de Dios, y don Ramiro, sintiendo el peso de sus errores, se arrodilló torpemente frente a los pequeños y les ofreció pan con manos temblorosas, comprendiendo que la verdadera grandeza no está en mandar sino en servir, y aquel gesto sencillo rompió algo dentro de él para siempre, porque vio en esos niños la misma fragilidad que había visto en su propio hijo cuando estuvo al borde de la muerte, y después de compartir aquel desayuno humilde, don Ramiro habló con una sinceridad que nunca antes había mostrado, diciendo que no quería seguir ayudando en secreto ni aliviar su conciencia con limosnas nocturnas, sino reparar de verdad el daño causado, porque había entendido que Dios no bendice la caridad que humilla, sino el trabajo que dignifica, y entonces le propuso a Esteban algo que lo dejó sin palabras, ofrecerle trabajo en sus tierras abandonadas, no como un favor sino como una oportunidad justa para ganarse el pan con sus propias manos, y Esteban dudó, porque su orgullo de campesino le impedía aceptar cualquier cosa que pareciera caridad, pero al mirar a sus hijos comprendió que Dios a veces abre puertas donde el hombre solo ve muros, y aceptó con la condición de que su esfuerzo fuera respetado, y así, en los días siguientes, Esteban comenzó a trabajar la tierra junto a otros hombres, sintiendo el cansancio en el cuerpo pero la esperanza en el alma, mientras don Ramiro, por primera vez en su vida, dejó la comodidad de su hacienda y se ensució las manos junto a los campesinos, aprendiendo que la tierra responde al cuidado y que el sudor compartido une más que cualquier contrato. Y cada noche Esteban reunía a sus hijos para orar, agradeciendo no solo por el alimento sino por la oportunidad de vivir con dignidad, mientras don Ramiro, solo en su habitación, también oraba, pidiendo a Dios no volver jamás a ser el hombre que había sido, porque entendió que el arrepentimiento verdadero no se demuestra con palabras sino con actos constantes, y así, bajo el mismo cielo duro del altiplano, dos hombres de mundos opuestos comenzaron a caminar el mismo sendero, guiados no por el dinero ni por la necesidad, sino por una fe que estaba transformando sus corazones desde lo más profundo.
El tiempo comenzó a pasar con la lentitud sabia de la tierra que sana en silencio, y así como las semillas enterradas bajo el suelo duro del altiplano parecían muertas antes de brotar, también las vidas de Esteban y don Ramiro fueron transformándose poco a poco sin hacer ruido, porque con el trabajo constante y el esfuerzo compartido las tierras antes abandonadas comenzaron a dar fruto. Primero tímidamente y luego con una abundancia que nadie esperaba, y cuando llegó el tiempo de la cosecha los campos se cubrieron de papas, maíz y quinoa, y Esteban regresaba cada tarde a su casa con los brazos llenos y el corazón agradecido, viendo a Lucas y a Iván correr entre los cultivos con una alegría que nunca antes habían conocido, ya sin miedo al hambre ni a la noche, y Esteban comprendió entonces que Dios no siempre responde quitando el dolor de inmediato, sino dando fuerzas para atravesarlo y oportunidades para levantarse con dignidad, mientras don Ramiro, observando aquel cambio, entendió que su verdadera riqueza no estaba en la cantidad de tierras que poseía sino en la paz que ahora habitaba en su conciencia, porque había aprendido que todo lo que se da con amor regresa multiplicado, y un día, al ponerse el sol sobre el altiplano, don Ramiro reunió a los campesinos y declaró que aquellas tierras trabajadas con justicia pertenecerían a quienes las hacían producir, no como un acto de generosidad, sino como una restitución necesaria, y Esteban, con los ojos llenos de lágrimas, cayó de rodillas agradeciendo a Dios no solo por el pan diario sino por haber transformado la humillación en esperanza, enseñando a sus hijos que nunca deben responder al mal con rencor, porque el perdón libera más al que perdona que al que es perdonado, y así, bajo ese cielo inmenso que antes había sido testigo de hambre y desprecio, nació un nuevo comienzo donde la fe, el trabajo y la bondad se entrelazaron para demostrar que Dios no juzga por lo que se tiene sino por lo que se hace con ello, porque quien siembra egoísmo cosecha soledad, pero quien siembra compasión recoge vida, y la historia de Esteban quedó grabada en aquellas tierras como un recordatorio eterno de que incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, Dios sigue obrando en silencio, devolviendo con bendiciones aquello que el corazón humano fue capaz de dar, que avanzaba lentamente, cargando un saco al hombro, dejando la provisión frente a la casa como quien deja una ofrenda y huye antes de ser visto, y sin pensarlo, impulsado por una mezcla de gratitud y necesidad de verdad, Esteban salió tras aquella figura llamándola en voz baja, y el hombre se detuvo, girándose lentamente hasta quedar bajo la luz de la luna, y entonces Esteban sintió que el aire se le escapaba del pecho al reconocer el rostro de don Ramiro, el mismo hacendado que días atrás lo había humillado sin piedad, el mismo hombre que lo había enviado al chiquero como si no fuera digno de compasión, y por un instante el silencio fue tan profundo que parecía que el mundo entero aguardaba la reacción de aquel campesino herido. Pero Esteban no gritó, no reclamó, no levantó la voz, solo lo miró con los ojos llenos de preguntas y dolor, y don Ramiro, incapaz de sostener aquella mirada, bajó la cabeza y con la voz quebrada comenzó a confesarlo todo. Habló de la enfermedad de su hijo, del miedo que lo había llevado por primera vez a arrodillarse ante Dios, de la voz que escuchó en su conciencia diciéndole que nadie puede recibir misericordia si no aprende a darla, y de cómo comprendió que su riqueza no valía nada si su corazón estaba vacío. Mientras Esteban escuchaba en silencio sintiendo que dentro de él se libraba una batalla entre la herida abierta y la fe que siempre había predicado a sus hijos, porque recordar la humillación todavía dolía como una llaga reciente, pero también sabía que el perdón es el acto más difícil y más poderoso que Dios pide al ser humano, y cuando don Ramiro terminó de hablar, esperando reproches o rechazo, Esteban respiró hondo y dijo con una calma nacida del sufrimiento, que el hambre enseña más que el orgullo y que quien ha tocado el fondo aprende a reconocer la mano de Dios incluso cuando viene envuelta en arrepentimiento. Y sin entender del todo cómo, pero guiado por una fe que superaba el rencor, lo invitó a entrar a su humilde casa, a compartir un poco del caldo sencillo que había preparado, porque así como Dios no le había cerrado la puerta cuando él no tenía nada, tampoco podía cerrársela a quien ahora llegaba con el corazón arrepentido. Y mientras don Ramiro cruzaba el umbral de aquella pobre vivienda, sintiendo por primera vez en su vida una vergüenza que purificaba,
Ambos hombres comprendieron que esa noche no solo se había revelado un misterio, sino que había comenzado un camino donde el perdón sería la semilla de una transformación mucho más grande. El amanecer llegó despacio sobre el altiplano, tiñendo el cielo de tonos anaranjados mientras el viento seguía soplando con la misma dureza de siempre, pero dentro de la pequeña casa de adobe algo había cambiado, porque don Ramiro permanecía sentado en silencio en el banco de madera, con la mirada perdida y el corazón agitado por pensamientos que nunca antes se había permitido tener, y cuando los niños despertaron y lo miraron con cautela, Esteban les explicó con voz serena que aquel hombre ya no era un extraño sino alguien que había aprendido una lección dolorosa de Dios, y don Ramiro, sintiendo el peso de sus errores, se arrodilló torpemente frente a los pequeños y les ofreció pan con manos temblorosas, comprendiendo que la verdadera grandeza no está en mandar sino en servir, y aquel gesto sencillo rompió algo dentro de él para siempre, porque vio en esos niños la misma fragilidad que había visto en su propio hijo cuando estuvo al borde de la muerte, y después de compartir aquel desayuno humilde, don Ramiro habló con una sinceridad que nunca antes había mostrado, diciendo que no quería seguir ayudando en secreto ni aliviar su conciencia con limosnas nocturnas, sino reparar de verdad el daño causado, porque había entendido que Dios no bendice la caridad que humilla, sino el trabajo que dignifica, y entonces le propuso a Esteban algo que lo dejó sin palabras, ofrecerle trabajo en sus tierras abandonadas, no como un favor sino como una oportunidad justa para ganarse el pan con sus propias manos, y Esteban dudó, porque su orgullo de campesino le impedía aceptar cualquier cosa que pareciera caridad, pero al mirar a sus hijos comprendió que Dios a veces abre puertas donde el hombre solo ve muros, y aceptó con la condición de que su esfuerzo fuera respetado, y así, en los días siguientes, Esteban comenzó a trabajar la tierra junto a otros hombres, sintiendo el cansancio en el cuerpo pero la esperanza en el alma, mientras don Ramiro, por primera vez en su vida, dejó la comodidad de su hacienda y se ensució las manos junto a los campesinos, aprendiendo que la tierra responde al cuidado y que el sudor compartido une más que cualquier contrato. Y cada noche Esteban reunía a sus hijos para orar, agradeciendo no solo por el alimento sino por la oportunidad de vivir con dignidad, mientras don Ramiro, solo en su habitación, también oraba, pidiendo a Dios no volver jamás a ser el hombre que había sido, porque entendió que el arrepentimiento verdadero no se demuestra con palabras sino con actos constantes, y así, bajo el mismo cielo duro del altiplano, dos hombres de mundos opuestos comenzaron a caminar el mismo sendero, guiados no por el dinero ni por la necesidad, sino por una fe que estaba transformando sus corazones desde lo más profundo. El tiempo comenzó a pasar con la lentitud sabia de la tierra que sana en silencio, y así como las semillas enterradas bajo el suelo duro del altiplano parecían muertas antes de brotar, también las vidas de Esteban y don Ramiro fueron transformándose poco a poco sin hacer ruido, porque con el trabajo constante y el esfuerzo compartido las tierras antes abandonadas comenzaron a dar fruto, primero tímidamente y luego con una abundancia que nadie esperaba, y cuando llegó el tiempo de la cosecha los campos se cubrieron de papas, maíz y quinoa, y Esteban regresaba cada tarde a su casa con los brazos llenos y el corazón agradecido, viendo a Lucas y a Iván correr entre los cultivos con una alegría que nunca antes habían conocido, ya sin miedo al hambre ni a la noche, y Esteban comprendió entonces que Dios no siempre responde quitando el dolor de inmediato, sino dando fuerzas para atravesarlo y oportunidades para levantarse con dignidad, mientras don Ramiro, observando aquel cambio, entendió que su verdadera riqueza no estaba en la cantidad de tierras que poseía sino en la paz que ahora habitaba en su conciencia, porque había aprendido que todo lo que se da con amor regresa multiplicado, y un día, al ponerse el sol sobre el altiplano, don Ramiro reunió a los campesinos y declaró que aquellas tierras trabajadas con justicia pertenecerían a quienes las hacían producir, no como un acto de generosidad, sino como una restitución necesaria, y Esteban, con los ojos llenos de lágrimas, cayó de rodillas agradeciendo a Dios no solo por el pan diario sino por haber transformado la humillación en esperanza, enseñando a sus hijos que nunca deben responder al mal con rencor, porque el perdón libera más al que perdona que al que es perdonado,
Y así, bajo ese cielo inmenso que antes había sido testigo de hambre y desprecio, nació un nuevo comienzo donde la fe, el trabajo y la bondad se entrelazaron para demostrar que Dios no juzga por lo que se tiene sino por lo que se hace con ello. Porque quien siembra egoísmo cosecha soledad, pero quien siembra compasión recoge vida, y la historia de Esteban quedó grabada en aquellas tierras como un recordatorio eterno de que incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, Dios sigue obrando en silencio, devolviendo con bendiciones aquello que el corazón humano fue capaz de dar.